Saludos. Recientemente hice un video llamado Quiero hacerme evangélico, ayúdenme, en cual hago ciertas preguntas para personas evangélicas y la pregunta principal en el video es ¿cuál de todas las iglesias evangélicas es la iglesia verdadera de Cristo? Ya que sabemos que hay muchas denominaciones diferentes que se llaman evangélicas, pero que son denominaciones distintas, con creencias y enseñanzas distintas. Por ejemplo, bautistas, metodistas, adventistas, luteranos y hasta anglicanos que se llaman evangélicos. Los comentarios que han dejado evangélicos en ese video incluyen que en realidad hay una sola iglesia evangélica y que las diferentes denominaciones evangélicas son simplemente diferentes ramas de la misma iglesia evangélica y que cualquier diferencia entre esas iglesias o denominaciones son diferencias sobre asuntos laterales, no asuntos fundamentales como las diferencias que existen entre las iglesias evangélicas y la iglesia católica. Así es que en este video voy a hablar sobre algunas de esas diferencias entre las diferentes denominaciones evangélicas para ver si en realidad son simplemente diferencias sobre asuntos laterales con poca importancia o si en realidad son diferencias fundamentales y hasta contradictorias. Hay que empezar hablando sobre una de las críticas más comunes que tienen los evangélicos en contra del catolicismo, y ese es el Santo Rosario. Los evangélicos tienen dos críticas principales con respecto al rosario. Primeramente, las oraciones de Ave María o peticiones a la Virgen María, porque como sabemos, ellos no están de acuerdo con el entendimiento de oraciones de nosotros los católicos y creen que pedir intercesión de santos es idolatría. La segunda crítica es sobre las oraciones repetitivas y usan el versículo de Mateo capítulo 6 versículo 7 que dice: cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos, ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. De hecho, aquí vemos parte de un sitio luterano del internet que explica, empezando más o menos en medio, el tiempo que se les dedica con oraciones repetitivas a las deidades menores le imposibilitan y obstaculizan una verdadera comunión con el verdadero y único Dios. Lo peor de la idolatría no es postrarse ante una imagen, lo peor es cuando una persona le entrega su vida y su corazón y lealtad a una deidad que no es Dios. Pero ¿qué es esto? Esto es un sitio del internet luterano, es un sitio diferente del que vimos previamente, pero aquí tenemos un rosario luterano. Sí, amigos, los luteranos, ciertas iglesias luteranas tienen y rezan su versión del rosario. Y aquí tenemos las instrucciones sobre cómo rezar el rosario luterano, que incluye besar el crucifijo en número 1. Y más abajo en estas instrucciones, aunque las letras están parcialmente cubiertas, dice: sosteniendo la medalla, diga una oración espontánea desde lo más profundo de su corazón. Rece el Ave María pretrento, parte del Magnificat o la alabanza evangélica de la Madre de Dios del Dr. Martín Lutero. ¿Y qué es esta alabanza evangélica de la Madre de Dios? Aquí está: oh bendita Virgen, Madre de Dios, qué gran consuelo ha mostrado Dios en ti, al tal bondadosamente considerarte aún tan inmerecida y humilde. Esto nos anima a creer que desde entonces Él no nos desampara a nosotros pobres y humildes, sino que bondadosamente nos considera también de acuerdo a tu ejemplo. Esto es de una fuente llamada Obras de Lutero.
Qué bien, dicho como un buen católico. Esta es una oración, hermanos y hermanas, a la Virgen María. Ahora les pregunto, esta diferencia entre esta iglesia evangélica y luterana y la primera iglesia evangélica luterana que vimos, ¿es una diferencia lateral o fundamental? ¿Qué tal el bautismo de infantes? Muchos evangélicos nos critican a los católicos por la práctica de bautizar a infantes. De hecho, aquí vemos parte de un sitio de internet evangélico que dice, se pregunta a veces si la Biblia autoriza el bautismo de infantes o de adultos. Lo que se enseña es el bautismo de creyentes. Jesús dice, el que creerá y fuera bautizado será salvo. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. No tenemos mandamiento para bautizar a los que carecen de facultad para creer. Además, los que se deben bautizar han de ser enseñados. En la gran comisión Jesús dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Otra vez, el arrepentimiento es un requisito para el bautismo. Arrepentíos y bautícese. El que no ha pecado no tiene que arrepentirse, por lo tanto, tampoco se le manda ser bautizado. ¿Qué tenemos aquí? Este es otro sitio evangélico diferente. A ver qué dice este sobre el bautizo de infantes. Algunos han dicho que el bautismo de infantes tiene su origen en la Iglesia Católica Romana y que tal práctica es una tradición católica adoptada sin fundamento bíblico alguno por las iglesias protestantes después de la Reforma. Sin embargo, desde un estudio del tema en la Biblia y la historia, tal parece que la posición que defiende el bautismo de niños debió ser parte de la costumbre de la iglesia primitiva y de hecho está documentando históricamente que la práctica parece haber sido común entre los cristianos mucho antes de que la iglesia de Roma apareciera. Así es que este sitio evangélico promueve el bautismo de infantes y también, como vemos, tienen la historia equivocada porque dice que la iglesia de Roma apareció después de la iglesia primitiva, pero como nosotros sabemos, la iglesia católica romana es la que fundó Jesucristo. Ahora aquí tenemos dos diferentes iglesias evangélicas o ramas evangélicas con diferentes creencias sobre el bautismo de infantes. Ahora la pregunta es, ¿el bautismo es un asunto lateral o fundamental? Según las Escrituras, el bautismo es un asunto fundamental y esencial. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 19 a 21, dice, y entonces fue a hacer su anuncio, Jesucristo, a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo, por el cual ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura. ¿Y qué tal nuestra creencia católica en la Eucaristía, en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? Muchos evangélicos nos critican por esta creencia también. Aquí vemos parte de un sitio del internet evangélico que dice, herejía pagana católica romana, comerse a Jesús. Cuando usted comprenda cuán pagana y profundamente herética es la Eucaristía católica, entonces habrá lo suficiente como para alarmarse de la cantidad de cristianos evangélicos que abrazan el catolicismo. Aquí vemos parte de otro sitio del internet evangélico que dice, seguidores del papismo son idólatras, adoradores de galletas, en este caso de un Cristo falso en forma de galleta redonda. Por lo tanto, es completamente correcto decir que estos papistas son idólatras, adoradores de galletas, pues eso es lo que son. Pero ¿qué tenemos aquí? Esto es un servicio luterano. Sí, hermanos y hermanas, luterano. Los luteranos tienen alguna creencia que es similar a la creencia católica en la Eucaristía, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.